Bueno, chicos, ¿me pueden decir que ven bien acá esta presentación? Cualquier cosita que no se vea bien me chiflan, ¿ok? Ok. Bueno, eh, el tema que vamos a ver hoy es acerca de la termodinámica de las superficies y las interfaces. Eh, es un tema muy importante en la química debido a que casi todas las reacciones ocurren en interfaces y en superficies. Ya vamos a ver qué es una interfase, eh, cómo la definimos, y vamos a tratar de sacarle el jugo de la termodinámica que hay detrás de ella. Vamos a ver lo que es una tensión superficial, qué significa una tensión superficial. Vamos a hablar además acerca de los ascensos y descensos capilares. Bueno, vamos a introducir toda esta termodinámica de superficies e interfaces en esta clase y en las clases que vienen. Eh, lo que quiero decirles también es que hay una parte en la guía de estudio, ¿sí? En la guía de estudio nosotros lo que tenemos es como una especie de teórico escrito, que es un resumen de diferentes libros que hablan acerca de las superficies e interfaces. Esa guía que tienen ahí ustedes es una guía para ir viendo, ir leyendo, no es suficiente, obviamente, pero bueno, es una ayuda que tienen esa guía donde tienen la parte de superficies y una parte de coloides también, que eso, lo de coloides está puramente ahí. Entonces, con eso ustedes tienen una guía para luego, si quieren ir a ver en los libros, bueno, pueden también ir a los libros y verlo. Como los diferentes libros, esto está bastante disperso, ¿sí? Hay, bueno, una partecita en algún capítulo, otros en otros capítulos. Yo al final de esta presentación lo que hice es hacer un resumen de dónde está cada uno de los temas que vamos a ver acá. Porque en los libros está como un capítulo determinado a una cosa, luego a otra, y nosotros lo que hicimos fue hacer un compendio para, para cubrir el programa, ¿sí? El capítulo del programa de esta asignatura. ¿Está claro? Entonces, ¿de dónde estudiar esto? Bueno, van a estudiar del teórico que tienen en la guía, ¿sí? Lo que es superficies y coloides, de las presentaciones, ¿sí? Los PDF de las presentaciones de los teóricos y del teórico. Ahí está todo, ¿sí? Ahí está todo. Pero si ustedes necesitan reforzar estas ideas, yo les dejé dónde pueden encontrarlos en el libro de Atkins, por ejemplo. ¿Sí? En qué páginas van a estar o en qué secciones de los diferentes capítulos del Atkins pueden encontrar estos temas para que no se vuelvan locos y estén buscando por todos lados en los libros porque está desparramado por todo el libro, así por diferentes capítulos. ¿Está claro, chicos? Bien. Entonces, comenzamos. Eh, Vamos a definir lo que es una interfase, ¿sí? En la mayoría de los procesos, ¿sí? Físico-químicos naturales y artificiales, como dice acá, ocurren en sistemas heterogéneos, donde las diferentes fases que lo componen están separados por una interfase. Bien, estamos diciendo sistemas heterogéneos. Esto ya lo conocemos desde el ciclo de nivelación, que hablamos de sistemas homogéneos y heterogéneos cuando hacíamos la clasificación de los diferentes sistemas materiales, ¿sí? Una fase se define a una fase a aquella que tiene las mismas propiedades físico-químicas en todo el seno de esa fase, ¿sí? Es decir, un punto que está por acá, si tiene las mismas propiedades físico-químicas que otro punto que está acá, eso define una fase, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, si lo que decimos que la mayoría de los procesos que ocurren, ¿sí? Ya sean naturales o artificiales, ocurren en sistemas heterogéneos, bueno, ¿qué quiere decir que ocurren en sistemas heterogéneos? Que ocurren sistemas en diferentes fases. ¿Sí? ¿Y dónde ocurren esas reacciones? ¿Sí? Esas interacciones. La mayoría ocurren en las interfaces. Es decir, la separación entre las fases. ¿Está? Pero vamos a ver, vamos a interiorizarnos un poquito más qué quiere decir todo esto que les estaba presentando. Entonces, vamos a definir como capa interfacial, capa superficial o interfase,
¿sí? Estos son sinónimos, ¿sí? Capa interfacial, capa superficial o interfase, a una región tridimensional. ¿Está? Y ahora es donde viene la primera contradicción. Estábamos hablando de una capa, ¿sí? Una capita, y ya le metimos que es tridimensional. Entonces, bueno, acá es como que hay una contradicción. Si yo tengo una separación entre dos cosas, esto que yo tengo acá debería ser una capa bidimensional. Pero ya vamos a ver por qué le llamamos una región tridimensional, donde es esa región donde entran en contacto dos fases, cualesquiera. Por ejemplo, la fase alfa y la fase beta, y tienen estas características, ¿sí? Las propiedades físico-químicas no son constantes, ¿sí? Es decir, que no es una fase homogénea. Y esto ya es bastante raro, ¿sí? Porque teníamos una fase alfa, una fase beta, que sí, ambas son homogéneas per se, pero cuando se juntan y forman una fase, ¿sí? Una interfase, esa interfase no va a ser homogénea, ¿sí? No va a ser homogénea. Es decir, que esa fase tiene diferentes propiedades físico-químicas, aunque sea muy chiquitita, en diferentes puntos tiene diferentes propiedades físico-químicas. ¿Mm? Las moléculas, ¿sí? Interaccionan con moléculas de ambas fases. Es decir, en esa interfase, las moléculas que componen esa interfase van a interaccionar con moléculas de las dos fases. ¿Está? Pueden definirse según el tipo de estado de agregación de las fases que las separan, ¿sí? Por ejemplo, fijémonos que tenemos los diferentes ejemplos que podemos tener de diferentes interfaces. Fíjense que tenemos acá un líquido y un gas en una fase vapor y un líquido en una fase líquida. ¿Sí? Tenemos dos fases en contacto y definimos acá una interfase líquido-gas. También podemos tener, por ejemplo, dos líquidos, una líquido-líquido, y definimos una interfase líquido-líquido, ¿sí? En la mezcla de estas. Estos son dos líquidos inmiscibles, ¿ok? Que van a formar una interfase entre esos dos líquidos. Por ejemplo, tenemos un sólido sumergido en un líquido, entonces tenemos esta interfase, ¿sí? Que es una interfase sólido-líquido. También podemos tener un sólido contenido en un gas, donde definimos esta interfase como la interfase sólido-gas. Y también podríamos tener dos sólidos, ¿sí? De dos fases distintas que no están mezcladas entre sí. Entonces podemos definir una interfase sólido-sólido. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Cuáles son las descripciones y las diferentes fases que podemos definir según los estados de agregación? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Entonces, por ejemplo, podemos definir que hay unas subcategorías, ¿sí? Entonces, fijémonos, por ejemplo, cuando nos definimos las diferentes interfaces de líquidos, ¿sí? Bueno, como vimos recién, había líquido-gas, líquido-líquido, líquido-sólido. Pero a su vez hay diferentes, o sea, estos son ejemplos de las diferentes interfaces, por ejemplo, en líquido-gas, ¿sí? Para líquido-gas podemos, por ejemplo, formar gotas, ¿sí? Una gotita suspendida, ¿sí? Como vemos que es una gotita una gotita de agua, ¿sí? Cuando nosotros rociamos, por ejemplo, en un aerosol, vemos una gotita de agua en una fase gaseosa. Luego tenemos burbujas, ¿sí? Y ojo con este concepto de burbujas. Estrictamente hablando, una burbuja no es, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos una burbuja en un agua gasificada, por ejemplo. ¿Sí? Un agua gasificada que decimos, miren las burbujitas que salen. Eso que tenemos, por ejemplo, que es un gas contenido en un líquido, ¿sí? Que forman esas pelotitas que salen, se denominan cavidades, ¿sí? No se denominan burbujas. Una burbuja, estrictamente hablando, es, por ejemplo, una pompa de jabón, ¿sí? Esas son burbujas.
un líquido, ¿sí? Que ese líquido tiene una interfaz en contacto con la fase gaseosa, ¿sí? Luego tenemos las cavidades, que es un gas rodeado de líquido, y también tenemos interacción donde adentro vamos a tener un gas y afuera tenemos el líquido. Pero en una burbuja, ¿sí? Tenemos un líquido, por fuera tenemos gas y por dentro tenemos gas. Es decir, que en una burbuja hasta podríamos definir de alguna manera dos interfaces, ¿sí? La interna y la externa. ¿Está? Pero eso estrictamente hablando es una burbuja. Luego podemos definir las interfaces líquido-líquido. Una interfaz líquido-líquido sería, por ejemplo, los surfactantes, como ya vamos a ver ahora, cuando ponemos en contacto, no sé, un detergente, ¿sí? Que va a formar dos interfaces líquido-líquido. Por ejemplo, una interfaz líquido-sólido, bueno, eso es bastante fácil de imaginar, es cuando tenemos el mojado de una superficie, tenemos una superficie de vidrio, le ponemos agua y vemos que se va a formar una interfaz entre el líquido y el sólido, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, los diferentes procesos de membranas, ¿sí? Que, por ejemplo, en las membranas celulares que pueden ocurrir, ¿sí? Que tenemos un líquido y un sólido, tenemos esas interfaces que se forman naturalmente. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a estas definiciones? ¿No? Bien, seguimos entonces. Bueno, tenemos, por ejemplo, de interfaces de sólidos, por ejemplo, sólido-gas, ¿sí? Es decir, la absorción de gases en sólidos metálicos. Bueno, sí, por ejemplo, tenemos un metal donde se les absorben diferentes moléculas gaseosas y forman una interfaz sólido-gas, ¿sí? Una sólido-líquido que es tan importante, por ejemplo, en la catálisis heterogénea, en las reacciones electroquímicas, como vimos el otro día, ¿sí? Recuerden que ahí lo que se iba a formar, también se iba a formar una interfaz, que es muy, muy importante esa interfaz, ya lo van a ver más adelante. Por ejemplo, la doble capa eléctrica que se forma en la interfaz entre un metal y un electrolito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una interfaz sólido-líquido. Una sólido-sólido también podemos tener, radiación entre gránulas, preparación de las tabletas, esas tabletas farmacéuticas, ¿sí? Entonces tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? De la vida cotidiana de las diferentes interfaces entre líquidos y interfaces de sólidos. ¿Está? Entonces esto es a modo de ejemplo, quiero mostrarles las diferentes interfaces que nosotros conocemos. ¿Sí? Bien, pero ahora vamos a ver una imagen más microscópica, ¿sí? De lo que es lo que son las interfaces, lo que es una interfase. Es una interfase y no una interfaz. Y ya vamos a ver la diferencia entre esa terminología. La interfase no es un plano, ¿sí? Como les decía recién y les adelantaba recién. Es una región tridimensional. ¿Está? Como habíamos dicho, sus propiedades no son homogéneas y varían desde las del seno de una de las fases hasta el seno de la otra fase. ¿Sí? Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Fíjense, una interfaz, ¿sí? Una interfaz sería, por ejemplo, una cara. Faz viene de cara, ¿sí? Interfaz, es decir, mezclamos una cosa así, tenemos una cara de acá y otra cara de acá. Entonces, esa sería una interfaz. Una interfaz sí es una región bidimensional. Está una interfaz. Pero una interfase, es decir, es una región entre dos fases. Pero no necesariamente es una región bidimensional. Como en este caso, las interfaces son regiones tridimensionales. ¿Está? Viene la confusión esta desde el inglés, porque interface, ya sea interfaz o interfase, se dice de la misma manera. ¿Sí? Por ejemplo, interfaz con Z, ¿sí? Es interface. Es decir, face es cara, interface viene de la cara, de poner en contacto y son dos caras distintas, ¿sí? Entonces, en inglés es interface, interfaz,
Pero también interface es interfase, pero cuando vamos a poner en inglés interfase, se pone con PH, no con F. ¿Sí? Porque face también con PH es fase en inglés. ¿Sí? Entonces, se dicen igual, pero bueno, en español se dicen distintos. ¿Sí? Interfase e interfaz. ¿Está claro, chicos, esa? Bien. Entonces, pongamos este ejemplo que tenemos acá. Acá pusimos un líquido y las moléculas de ese líquido, ¿sí? Las estamos poniendo como pelotitas. ¿Tá? Tenemos a las moléculas de ese líquido como pelotitas rojas, ¿sí? Que están acá, tiqui, 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 por todos lados. Y no describimos las moléculas de gas, ¿sí? Las moléculas de gas no las agregamos. Simplemente vamos a ver cómo las moléculas del líquido están distribuidas. Y acá lo que hicimos es un corte, es como si hacíamos un corte y esto teníamos un recipiente, pero este recipiente lo tenemos así, ¿sí? Obviamente esto es algo imaginario, chicos. Obviamente si esto fuera un vaso se caería el agua, ¿no? Pero el agua estaría acá abajo. Pero por favor usen la imaginación y tengan en cuenta que, bueno, esto es un líquido y de este lado a la derecha vamos a tener un gas, ¿sí? Entonces tenemos una fase líquido y una fase gaseosa. Y lo que vamos a ir viendo es que, por ejemplo, de este lado, fíjense que tenemos muchas pelotitas rojas, es decir, tenemos el líquido, y de este lado tenemos muy poquitas pelotitas rojas, y a lo mejor acá casi nada de pelotitas rojas, esta es la fase gaseosa, ¿sí? Y lo que queremos describir acá es la interfase. Fíjense acá, lo que tenemos es la densidad, es decir, el número de partículas de líquido, ¿sí? En una unidad de volumen, por ejemplo. Entonces, la densidad de moléculas de un líquido, ¿sí? En esta distancia, estamos acá. Entonces, acá, obviamente, la densidad del líquido es grande, ¿sí? Hay muchas moléculas del líquido, hay muchas pelotitas rojas. Y obviamente a la derecha tenemos casi nada de pelotitas rojas, no hay nada, ¿sí? Y bueno, ya entramos en la fase gas, en la fase gaseosa. Pero, ¿qué pasa en el medio? ¿Sí? En el medio no vemos una caída abrupta que sería así, ¡pac! Llega hasta acá, por ejemplo, y cae y no hay más nada. Chao. Ya desde acá para acá tendría gas y nada más. No. Lo que se ve es lo siguiente, se ve que la cantidad de moléculas del líquido va disminuyendo, ¿sí? Pero no tan abruptamente. ¿Está? Hasta que entro a la fase gaseosa. ¿Sí? Es decir, que en el medio, en esta región, están pasando cosas y esto sería una interfaz, pero ahora vamos a definir que, por ejemplo, esto sería una interfaz, esta línea de acá sería una interfaz que no nos interesa ahora, ¿sí? Lo que nos va a interesar es esto, es la interfase, es decir, la región que acá es bidimensional, pero en 3D, si corremos esto es un corte, ¿sí? Pero esto sería una región tridimensional, donde la cantidad de pelotitas, la cantidad de moléculas de esa fase, ¿sí? Va disminuyendo a medida que me voy acercando a la fase gaseosa, pero no es que disminuye abruptamente, ¿está? Entonces a eso se le denomina interfase, a esta región. ¿Sí? Fíjense que acá está marcadita esta región que va disminuyendo la cantidad de moléculas de una de las fases para ya transformarse después en la fase gaseosa. ¿Está claro? Entonces, a esta región tridimensional le llamamos interfase. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ok. Definido ya lo que es una interfase, vamos ahora a hablar acerca de la tensión superficial, ¿sí? Bueno, ustedes a lo mejor han escuchado hablar de la tensión superficial muchas veces, ¿sí? Pero ahora la vamos a definir de una manera un poco más estricta, ¿sí? Y tratar de tener una imagen microscópica de lo que es la tensión superficial, cómo funciona, ¿sí? Cómo se rompe, y cuál es la importancia que tiene para nosotros en la termodinámica de superficies e interfaces. ¿Está? Entonces, vamos a contar una cosa. Imagínense que tenemos, ¿sí? Acá,
imagínense que tenemos un líquido, ¿m? Un líquido. Estos puntos negros acá son moléculas de ese líquido, ¿sí? Supónganse que es agua o lo que ustedes quieran. Entonces, y vamos a definir como estas flechitas de acá son fuerzas, interacciones, ¿sí? Interacciones. Entonces, fíjense que en el seno del líquido, ¿sí? Esto sería el seno del líquido, tenemos que estas fuerzas, que son fuerzas intermoleculares, ¿m? Son bastante homogéneas, ¿sí? Son homogéneas y estas fuerzas intermoleculares quiere decir que esta molécula de acá está interactuando con esta de acá, ¿sí? De manera homogénea, interactúan entre ellas, por ejemplo, fuerzas de puente de hidrógeno, por ejemplo, en las moléculas de agua, ¿sí? Interaccionan entre ellas, ¿está? Y ahora veamos qué le puede llegar a pasar a una molécula que le tocó estar arriba, ¿sí? Ya en contacto con otra fase. Por ejemplo, una fase vapor en un vaso que contiene agua, por ejemplo. Y fíjense estas moléculas que están formando lo que ya sabemos que es la interfase, ¿sí? Ya lo denominamos interfase. Estas moléculas de acá, ¿cómo están interactuando? Bueno, por empezar van a querer interactuar con las de abajo, ¿sí? Con las moléculas de agua, con sus vecinas van a querer interactuar. Entre ellas y también van a querer interactuar, van a tratar de interactuar entre ellas también, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? También interactúan con las de arriba, con las de vapor. Pero lo que van a querer hacer todo el tiempo es interactuar con las de abajo, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que las interacciones en la interfase son asimétricas, ¿sí? No están del todo balanceadas, no están del todo equilibradas, ¿está? Entonces, no están equilibradas porque están arriba en contacto con otra cosa y de alguna manera quieren interactuar con las de abajo también, ¿sí? Entonces, estas interacciones que tienen acá y van a ser menores que las interacciones en el líquido. ¿Mm? Entonces, como dice acá arriba, las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido son mayores que en la interfase, ¿sí? Las moléculas en la interfase poseen una energía interna promedio mayor que las moléculas en el seno del líquido. ¿Por qué es esto? Y claro, porque siempre lo que se trata de hacer es minimizar la energía interna, ¿sí? Maximizando las interacciones intermoleculares. Entonces, si yo tengo menores interacciones intermoleculares, unas interacciones no equilibradas, ¿sí? Va a hacer que esa energía interna sea mayor en la interfase que en el seno del líquido, ¿sí? A las fuerzas intermoleculares le vamos a llamar fuerzas de cohesión, fuerzas cohesivas entre las moléculas, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda con esto? ¿Con esta imagen microscópica de lo que es una tensión superficial? Entonces, fíjese lo que pasa. Hablamos de las interacciones. Si hablamos de las interacciones, se va a formar una capita acá, ¿sí? Que ya sabemos que es distinta. Ya sabemos que es distinta porque, bueno, no es homogénea como esta, no es una fase homogénea, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al querer interactuar siempre con las moléculas de abajo, ¿sí? Va a curvar a esa superficie se va a ver así, curvada. Se ve curvada justamente por ese desequilibrio de interacciones intermoleculares. ¿Sí? Y ya vamos a asociar esa curvatura con un montón de cosas y en un equilibrio de fuerzas, entre fuerzas cohesivas, fuerzas de adhesión, por ejemplo, si hay un recipiente que los contiene y todo eso. ¿Sí? Pero en principio, ¿sí? Si no tenemos en cuenta estas paredes de acá, se va a ver como una curvatura, ¿sí? Y esa curvatura es justamente para minimizar la energía interna, ¿sí? Aunque sea mayor la energía interna de las moléculas que están en la interfase, siempre se va a querer minimizar esa energía interna. Para minimizar esa energía interna porque queremos que haya mayores interacciones con las moléculas del seno del líquido. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Entonces, como dice acá abajo, las moléculas en interfaz experimentan la fuerza neta hacia el seno del líquido. Como no están equilibradas, tienen que, o sea, estas flechitas de acá
serían un poco más largas que estas flechitas de acá si fueran fuerzas, ¿sí? Si fueran vectores fuerza. Estos vectores fuerza serían un poquito más grandes que esto en valor absoluto que estos de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces van a experimentar una fuerza neta para meterse adentro, ¿sí? Como consecuencia de esto, ¿sí? La superficie del líquido, esto de acá, se contrae para alcanzar el mínimo valor posible, ¿tá? Dando como resultado la tensión superficial. Entonces, así se genera la tensión superficial. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ok. Entonces, ahora definamos de una manera un poquito más elegante, ¿sí? A la tensión superficial, ¿sí? Con términos ya termodinámicos, ¿sí? No tan contado así como un cuentito. ¿Mm? Entonces, imaginemos lo siguiente. Si nosotros lo que queremos es, por ejemplo, mover una molécula desde el seno del líquido, atravesar la interfase y llevarla hacia el seno de la otra fase, por ejemplo, la fase vapor, tenemos que realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, imagínense ese trabajo, ¿sí? Tenemos una molécula que está inmediatamente por debajo de la zona de la interfase, ¿sí? Donde se produce esa tensión superficial. ¿Qué tenemos que hacer? Atravesar la interfase y llevarla inmediatamente por encima de la interfase, ¿sí? Para hacer eso, yo de alguna manera tendría que ver qué hago con esa tensión superficial, ¿sí? O qué significa esa tensión superficial. Va a hacer que ese trabajo, ¿sí? Tenga un valor definido, ¿sí? Por esa tensión superficial. ¿Está? ¿Lo ven, chicos? Entonces, el trabajo reversible isotérmico, si lo vamos a hacer a temperatura constante, ¿sí? Necesario para modificar el área interfacial entre dos fases es proporcional al cambio de área de esa superficie. Fíjense, entonces, ese trabajo que yo debo realizar, ¿sí? De manera reversible, si es de manera reversible, lo voy a hacer con cambios infinitesimales, va a ser proporcional al cambio del área, ¿sí? De esa superficie a la que yo quiero atravesar de alguna manera, ¿sí? Y esa constante de proporcionalidad es lo que se denomina tensión superficial entre dos fases, ¿sí? Lo vamos a definir con esta letra gamma de alfa y beta, que estas son las dos fases. Entonces, la tensión superficial entre dos fases, alfa y beta, ¿sí? La denominamos de esta manera, y es una constante de proporcionalidad entre el trabajo que yo tengo que realizar para mover una molécula desde el seno del líquido hasta la fase gaseosa, ¿sí? Y que va a ser proporcional al área interfacial entre las dos fases, ¿sí? Es decir, el cambio de esa área para que yo pueda atravesarla. ¿Está? ¿Chicos? Entonces, el término, tensión superficial, ¿sí? Bueno, lo aplicamos generalmente para líquido-gas. Si son dos líquidos invisibles, normalmente se le dice tensión interfacial, pero bueno, esto es más que nada nomenclatura. Nosotros le vamos a llamar tensión superficial a todo, digamos, es lo mismo, es un uso correcto, ¿sí? ¿Está, chicos? Entonces, quiero que les quede claro que ese trabajo, sí, que yo tengo que realizar, va a ser proporcional a, por ejemplo, si yo tengo una superficie que es como un globo, supónganse que yo tengo que estirarlo, ¿sí? Entonces ese cambio en el área, ¿sí? Va a ser proporcional al trabajo y esa constante proporcional es justamente la tensión superficial, ¿sí? Entonces, como decíamos acá arriba, el diferencial de trabajo, es decir, el trabajo reversible isotérmico que yo debo realizar, es igual a la tensión superficial entre dos fases alfa y beta por el cambio en el área interfacial. ¿Sí? La tensión superficial va a tener unidades de Joule sobre área, sobre metro cuadrado, por ejemplo, o Newton por metro a la menos 1. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Entonces, este es el trabajo necesario y acá queda definida la tensión superficial como esta constante de proporcionalidad.
Bien, ¿cómo medir la tensión superficial de un líquido? Bueno, acá les muestro unos ejemplitos bastante simples. Fíjense, podríamos tener, esto es una balanza, ¿sí? Donde lo que vamos a medir es esta fuerza, la fuerza peso, ¿sí? Acá tenemos que tiene colgando, fíjense, tiene colgando acá un alambre en forma de U, ¿sí? Cuando nosotros sumergimos un alambre en forma de U, cuando levantamos muy lentamente, vamos a ver que se va formando como una capita, ¿sí? Esa capita, ¿sí? Es justamente la tensión superficial. Entonces, queremos levantar esa tapita, esa capita con este alambre, y lo que tenemos que ver es la fuerza, ¿sí? La diferencia entre la fuerza que se va a generar al levantar esta capita. ¿Está? ¿Sí? Después cuando yo lo levante todo, esto se va a romper. ¿Sí? Se rompe después esa capita que se forma de líquido acá. ¿Está? Entonces, esa diferencia de fuerzas lo podemos tener acá. Entonces, esta T, la tensión superficial, antes se llamaba gamma, pero bueno, acá está puesto como T, va a ser igual a la fuerza, esta diferencia de fuerza-peso, ¿sí? dividido el ancho que va a tener este alambre en forma de U. Esta es una forma de determinar esa tensión superficial. Hay otras, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos exactamente lo mismo, pero estos son dos anillitos. Y fíjense que cómo se ve que se levanta. ¿Vieron alguna vez ustedes cuando sumergen algo en un líquido? Ustedes ven que se forma como un menisco, ¿sí? Y ese menisco intenta seguir el objeto, ¿sí? Y eso es producto de la tensión superficial de ese líquido, ¿sí? Por eso es que se ven esas cositas acá. ¿Qué va a hacer eso? Y bueno, va a hacer que esto genere una fuerza extra para levantar ese objeto, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede determinar la tensión superficial de un líquido. Acá puse dos ejemplitos, hay otros más. ¿Se entiende, chicos? Hasta ahora, ¿qué es la tensión superficial de un líquido? Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver esto. Fíjense que la tensión superficial, ¿sí?, de un líquido hace que, por ejemplo, permite que, por ejemplo, acá tenemos un insecto que está parado sobre agua, ¿sí? Entonces, bueno, esto hace que este insecto no se hunda. Es decir, la masa de este insecto, el peso de este insecto, la fuerza peso, no puede romper la tensión superficial de ese líquido. ¿Sí? Y fíjense que, bueno, por esto tienen un área de contacto grande. Entonces, pero fíjense cómo es que se puede suspender un insecto sobre una superficie de agua, y esto es debido a la tensión superficial del agua. ¿Está? Lo ven a eso, ¿no? Y fíjense lo siguiente, la tensión superficial va a depender de cada líquido. Cada líquido va a tener una tensión superficial distinta, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque las interacciones intermoleculares son diferentes para cada líquido y son particulares de cada líquido, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo más común, obviamente, el agua, tenemos 72, 75 dinas, ¿sí? Entonces dice que se requiere hacer una fuerza de 72 dinas para estirar una película superficial de agua de 1 centímetro de largo, ¿sí? La tensión superficial proviene de la naturaleza polar de las moléculas de agua, es decir, de las uniones puente-hidrógeno, ¿sí? Es decir, las uniones intermoleculares del agua hacen, ¿sí?, que tenga una tensión superficial determinada, ¿sí?, que yo tenga que romper esa tensión superficial para poder meterme dentro del agua, o por ejemplo, esto no lo puede romper porque tiene una masa muy chiquita, entonces la fuerza peso no puede romper esa tensión superficial. ¿Sí? Por eso es que pueden pararse estos insectos por encima de una superficie de agua. Y acá tenemos una tablita con las tensiones superficiales de diferentes líquidos, ¿sí?, de diferentes compuestos. Y es muy interesante ver esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, o sea, yo recién les había dicho que, bueno, justamente la tensión superficial depende de las interacciones intermoleculares. Entonces,
veamos acá, a ver, qué sé yo, benceno y tolueno. ¿Cómo es el benceno y cómo es el tolueno? El benceno son estos anillitos aromáticos, ¿sí? Un anillo aromático, es decir, 6 carbonos, un anillito, ¿está? ¿Y el tolueno cómo es? Bueno, el tolueno es lo mismo que el benceno, pero tiene un grupo metilo arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, el benceno y el tolueno son muy parecidos. Es decir, que si son muy parecidos, quiere decir que las interacciones intermoleculares entre ellos son también muy parecidas. No tienen diferentes grupos funcionales. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre la tensión superficial de un benceno, ¿sí?, y la tensión superficial de un tolueno sobre aire, ¿no? Esto es tensión superficial de ese líquido en aire. Son casi iguales. Es decir, si yo mido la tensión superficial solamente como un método para diferenciar diferentes sustancias, no lo voy a poder diferenciar porque son casi iguales. Fíjense que son casi iguales. El benceno y el tolueno son idénticos casi. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Y bueno, porque son muy parecidas las moléculas. ¿Está? Fíjense acá, por ejemplo, acetona, etanol y propanol. Casi todas son iguales. Miren, la acetona y el propanol son casi idénticas. Y el etanol también. Bueno, fíjense qué pasa. El propanol y el etanol, ¿qué tienen de diferente? Y tienen un grupo metilo más, el propanol, que el etanol, ¿sí? Y ese grupo metilo medio que no es el responsable de las interacciones intermoleculares. Los responsables acá es el OH, ¿sí? Por puentes de hidrógeno que van a formar. Lo mismo la acetona. Entonces, medio que no le importa que tenga 2 o 3 metilos, son chiquititos iguales, las interacciones van a ser casi las mismas, ¿sí? Ahora bien, fíjense que acá teníamos el benceno y el tolueno, que son muy parecidos. ¿Y cómo es el fenol? Si vemos el fenol, también es muy parecido al benceno, ¿sí? El fenol es también un anillo aromático, ¿sí?, un anillo bencénico, que tiene un OH en una de las puntas. Pero ese OH, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí vamos a tener interacciones de tipo puente hidrógeno, es decir, interacciones más fuertes. Entonces, por eso es que la tensión superficial del fenol sí es diferente a la del benceno y el tolueno. ¿Sí? No llega a ser como las interacciones del agua, porque el agua tiene interacciones puente hidrógeno bastante más fuertes, pero aumenta bastante las interacciones intermoleculares, por lo tanto, la tensión superficial del fenol es bastante más grande que la del benceno y el tolueno. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? ¿Y qué pasa con el mercurio? Fíjense, el mercurio tiene 480 de tensión superficial. Es enorme la tensión superficial del mercurio. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué es tan grande la tensión superficial del mercurio, chicos? ¿Por qué será que es tan grande la tensión superficial del mercurio? ¿Son las uniones entre las moléculas? Claro, recuerden que acá, a ver, no son moléculas, es mercurio, son átomos, ¿sí? Bien, perdón, sí, átomos. ¿Sí? Pero ¿qué tiene en particular? Todo esto sí va a definirse por las interacciones intermoleculares, pero ¿por qué piensan que es tan grande este número? Sí, obviamente, por las interacciones interatómicas va a ser acá, en este caso, pero ¿por qué tan grande van a ser? ¿Qué es el mercurio, chicos? Es un líquido, pero es un metal. Entonces, fíjense que es un metal líquido y los metales que tienen uniones metálicas, que son mucho más fuertes que las interacciones puente-hidrógeno, por ejemplo. Entonces, las interacciones interatómicas del mercurio son enormes. ¿Sí? Es un metal líquido, pero sigue siendo un metal. ¿Está? Entonces, por eso es que las interacciones interatómicas son muchísimo más grandes que las de agua, que las de fenol, que todas las otras, todos estos ejemplos que tenemos acá. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, las interacciones que va a tener van a hacer que la tensión superficial del mercurio sea enorme. ¿Está? La tensión superficial del mercurio es enorme. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bien. Perfecto.
¿Cómo cambia la tensión superficial con la temperatura? Bueno, con la temperatura cambia casi todo, ¿sí? Entonces, la tensión superficial, vamos a ver, y tienen que saberlo, que la tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. ¿Sí? Si uno mide experimentalmente cómo cambia la tensión superficial, ¿sí? Recuerden que era 72 y pico a 25 grados centígrados, ¿sí? Cuando hacemos a temperaturas menores aumenta la tensión superficial hasta cero, porque después de cero ya deja de ser una fase líquida. Y fíjense cómo disminuye, ¿sí? Bastante la tensión superficial con la temperatura, ¿sí? ¿Estamos? Hay una ecuación, que es esta ecuación de Katayama y Guggenheim, que vincula la tensión superficial, ¿sí? Con las temperaturas. Por ejemplo, la temperatura a la que estamos operando y la temperatura C. Esta temperatura C es la temperatura crítica. La temperatura crítica, ¿recuerdan qué era la temperatura crítica? Era la temperatura, ¿sí?, en la cual un líquido y un gas poseen la misma densidad. Es decir, que ya no podíamos diferenciar una fase líquida de una fase gaseosa, ¿sí? Eso era la temperatura crítica, ¿se acuerdan? Bien. Entonces teníamos la tensión superficial, esta cerito, es la tensión superficial del líquido a 0 grados centígrados. N es un parámetro empírico, ¿sí?, que va a ser característico de cada líquido. Para líquidos orgánicos esto va a ser 11 novenos y para líquidos metálicos va a ser igual a 1 y Tc ya dijimos que es la temperatura crítica, ¿sí? Entonces, hagamos la siguiente cuenta, por ejemplo. ¿Qué pasa si T es igual a la temperatura crítica? Si T es igual a la temperatura crítica, este número de acá va a ser igual a 1. ¿Está? Entonces, ¿cuánto me va a dar la tensión superficial? Si yo estoy a T dada la temperatura crítica. Te da 1 Claro. y te da 0, le resta. Entonces, ¿cuánto da la tensión superficial? La tensión superficial también va a ser 0. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué sería 0 la tensión superficial a la temperatura crítica? Bueno, ¿qué pasaba en la temperatura crítica? Que es lo que acaba de decir recién. En la temperatura crítica yo no puedo diferenciar una fase gaseosa de una fase líquida. Si no la puedo diferenciar, quiere decir que no tengo más interfase. Si no tengo más interfase, obviamente, ¿sí?, no voy a tener tensión superficial. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿qué nos tiene que quedar clarísimo de acá? Que la tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. ¿Sí? Y hay una ecuación que vincula la tensión superficial con la temperatura. Ok. ¿Hasta acá está clarísimo? Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a seguir hablando de tensión superficial. Y quiero que veamos estas fotitos que pusimos acá. ¿Qué me pueden decir de esto? Fíjense, por ejemplo, que tenemos una hoja y tenemos una gota. Ahora lo que estamos haciendo es complicarlo un poquito más. Antes hablábamos solamente de tensión superficial, teníamos dos fases, ¿sí? Pero cuando hablamos de gota, ¿sí?, de gota que no está suspendida en el aire, por ejemplo, una gotita que está sobre un sólido ahora, fíjense que tenemos esta gota sobre una hoja y la formita que tiene una forma alargada, ¿sí? No es perfectamente esférica, es un poquito alargada, ¿sí? Pero esta misma gota es agua, ¿sí? Supongamos que es agua. Esta misma gota que sería agua, cuando se posa sobre esta planta, ¿sí?, que este palito, una hojita a lo mejor es, fíjense cómo son las gotas. Son bien esféricas, ¿sí? Son bien esféricas. ¿Está? Y esto de acá es una foto hermosa, que es una telaraña, ¿sí? Y es una telaraña donde también tiene gotitas, todas gotitas de rocío, ¿sí? Por ejemplo, todas gotitas acá, en esa telaraña.
y se ven súper, súper esféricas. ¿Está? Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, la forma siempre va a formar una gota, ¿sí? Una gota bien esférica, porque al formar una gota esférica es donde se minimiza la energía interna. Recuerden lo que habíamos dicho antes, siempre se trata de ir al seno. Todo lo que está en la interfase, todas las moléculas que están en la interfase, van a tener interacciones intermoleculares que van a ser asimétricas, no equilibradas, bien fuertes con las moléculas del seno del líquido. Entonces van a tender siempre a tener interacciones fuertes. Y al tener esas interacciones fuertes con el seno del líquido, van a hacer que esa gota sea bien esférica, ¿sí? Porque es la figura geométrica donde van a minimizar esa energía interna. ¿Sí? ¿Está, chicos? Y otra cosa que vemos entonces es que en algunas superficies se forman gotitas bien esféricas y en otras no tanto. Acá tenemos dos ejemplos también, que por ejemplo tenemos, esto es un tubito, ¿sí? Un tubito capilar, puede ser, o un tubo de ensayo, ¿sí? Como quieren verlo. Y esto acá, por ejemplo, puede ser un tubito donde, qué sé yo, como un termómetro, donde tienen mercurio acá. ¿Mm? Y fíjense cómo es este menisco. Este menisco viene para acá, así, para abajo. Y este menisco es inverso, está para arriba. Y ya vamos a ver a qué se debe todo esto, ¿sí? Si podemos darle alguna explicación de por qué este menisco es para arriba y este menisco es para abajo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir todo esto? Y cómo se equilibran las fuerzas de cohesión y de adhesión para poder observar este fenómeno. ¿Mm? Bien, entonces, lo que vamos a definir ahora es algo que se denomina la ecuación de Young-Laplace. Esta ecuación de Young-Laplace, bueno, tiene un desarrollo que ustedes lo pueden ver en los libros, ¿sí? En Atkins está desarrollado, en el Levin también. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? ¿Sí? Pero acá no vamos a ver el desarrollo, que es un poco complejo para el nivel de este curso, de esta ecuación, pero sí nos interesa trabajar con esta ecuación. ¿Sí? Dada una gota, ¿sí? Dada una gota o una interfase curvada, ¿sí? Una interfase que ya se empieza a curvar, ¿sí? Vamos a definir a una presión interna y una presión externa y al radio, ¿sí? de curvatura. ¿Está? Y se vincula la presión interna con la presión externa, ¿sí? Como la presión interna es igual a la presión externa más un término. Y ese término va a ser 2 veces la tensión superficial de este líquido dividido el radio de curvatura, ¿sí? De eso que se empieza a curvar. ¿Está? Vamos a llamarle siempre, ¿sí? Pin, la presión interna, al lado cóncavo, ¿sí? Es decir, esto es el lado cóncavo, ¿sí? A veces esto va a estar con el líquido y a veces va a ser gaseoso, ¿está? Si vemos acá en esta imagen, el lado cóncavo va a ser este de arriba, ¿ok? ¿Sí? Y este va a ser el lado convexo, ¿está? Entonces, el lado cóncavo es Pin y el lado convexo es Px, o sea, la presión exterior. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Esta es la definición de la ecuación de Young-Laplace. Y vamos a ver cómo la podemos utilizar y qué importante que es esto. ¿Sí? Fíjense que es importantísimo. Si nosotros vemos esto acá, ¿qué me está diciendo? Que la presión interna, ¿sí? La presión interna es mayor que la presión externa. ¿En cuánto? Y bueno, en este término, en 2 por la tensión superficial dividido el radio de curvatura. ¿Sí? Pero, de alguna manera, esto me está diciendo que si la presión interna es es mayor, bueno, puede llegar a tener entonces una gota mayor presión de vapor. Una gota chiquita va a tener mayor presión de vapor que una gota grande. ¿O no? ¿Sí? Fíjense que si el radio de curvatura disminuye, ¿sí? Este término se hace más grande. Si este término se hace más grande, la presión interna se hace más grande. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esa es la razón en esta ecuación, ¿sí? Podemos de alguna manera interpretar por qué las gotas, ¿sí? Cuanto más pequeñas son,
más rápido se evaporan. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque llegan, o sea, tienen mayor presión de vapor. Si tienen mayor presión de vapor, bueno, más rápido se van a evaporar. ¿Sí? Entonces, cuanto más chiquita sea la gota, más rápido se evapora. Por ejemplo, en las plantas de secado de leche en polvo, por ejemplo, para hacer leche en polvo, lo que se hace es trabajar con unas torres de secado a menor presión, obviamente baja la presión para que la temperatura de ebullición disminuya, pero además lo que se hace es se pulveriza la leche, ese líquido, se pulveriza. Es decir, se hacen pequeñas gotitas muy chiquitas de líquido. ¿Por qué? Y bueno, por esto. Porque imagínate que están disminuyendo la presión externa, ¿sí? La presión de esa torre. Y además lo pulverizan. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, las gotas van a tener una mayor presión de vapor que una gota grande o una superficie de un líquido. Entonces, son mucho más fáciles de evaporar, ¿sí? Que el líquido en sí. ¿Está, chicos? Entonces, vamos a definir. Entonces, definimos la ecuación de Dion-Laplace, ¿sí? Y con esta ecuación de Dion-Laplace vamos a ver cómo trabajamos para lo que viene. Bien. Definida la ecuación de Dion-Laplace, ahora vamos a definir otra cosa, ¿sí? Entonces ya teníamos la gota sola, ¿sí? Ahora vamos, la gota en contacto con algo, ¿sí? Como vimos recién, las gotitas pegadas a las plantas, por ejemplo, o a una telaraña, ¿sí? Entonces, fijémonos acá. Acá tenemos una gota, ¿sí? En una superficie, ¿está? Y fíjense cómo está esta gota. Esta gota parece que fuera una esferita de un sólido, ¿sí? Que no quiere para nada interaccionar con esa superficie. ¿Está? Esa gotita, es como que esa gotita no moja la superficie. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Bueno, lo que pasa es que esta superficie es una superficie que se la denomina hidrofóbica. Es una superficie muy hidrofóbica, que hace que estas gotitas de agua no interaccionen nunca con esa superficie, ¿sí? Interaccionen muy poquito con esa superficie. ¿Está? Esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, en el tratamiento de encerado de los autos o de los parabrisas, ¿sí? Para que, por ejemplo, que cuando está lloviendo el agua corra, ¿sí? Y no necesite utilizar tanto el limpiaparabrisas, ¿sí? O para que adentro también ese tratamiento para que no se llene de humedad y se nos empañen los vidrios, por ejemplo, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo en ese tipo de aplicaciones. Pero lo que vamos a definir ahora es el ángulo de contacto. ¿Y qué es el ángulo de contacto? Bueno, pensemos entonces en una gota, ¿sí? Que se posa sobre una superficie. Si tenemos una gota que se posa en una superficie, tenemos que ver que vamos a tener diferentes tensiones superficiales, ¿sí? Que debemos analizar. Por ejemplo, tenemos la tensión superficial, ¿sí? Entre el sólido y el gas. Bueno, acá tengo una fase gaseosa, por ejemplo, este es el sólido. ¿Está? Por ejemplo, en este ejemplito de acá, tenemos este es el sólido con el gas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esa tensión superficial. ¿Qué otra tensión superficial tenemos? Bueno, tenemos la tensión superficial, esta, ¿no es cierto? Que es la tensión superficial del líquido y la fase gaseosa. Y luego, lo que tenemos es la tensión superficial entre el líquido, ¿sí? Y el sólido. ¿Está? Que esta tensión superficial entre el líquido y el sólido, ¿sí? Va a ser la determinante en que se me forme una gota bien esférica o una gota bien extendida, ¿sí? Es decir, una gota que moje la superficie o una gota que no moja una superficie. ¿Está? Y del balance de estas tensiones superficiales, si tenemos esta ecuacióncita que es muy simple, geométricamente la podemos ver acá, ¿sí? Que la tensión superficial del sólido y el gas va a ser igual a la tensión superficial del líquido y el gas por el coseno de este ángulo, ¿sí? ¿Qué es este ángulo? Bueno, yo me paro en este punto, ¿sí? Y trazo, ¿sí? Este vector, ¿sí? Y veo el ángulo que me forma con la superficie. ¿Está? Entonces, este es entonces voy a definirlo como la tensión superficial del líquido gas por el coseno de este ángulo,
más la tensión superficial del líquido y el sólido. Este ángulo de acá es lo que nosotros le denominamos ángulo de contacto. Entonces, para una superficie, por ejemplo, que en este ángulo de contacto sea menor a 90 grados, ¿sí? Ya sabemos que va a mojar la superficie. Es decir, que si yo pongo una gotita, esa gota va a hacerse bien aplastada. Ahora, si el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, así, ¿sí? Esta gota no moja a la superficie. ¿Está? Entonces podemos definir el ángulo de contacto para ver si un líquido va a mojar o no moja esa superficie. ¿Mm? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Se ve el ejemplo? Bien. Entonces, ¿qué definimos hasta ahora? Definimos interfaz, definimos tensión superficial, definimos la ecuación de Ion-Laplace, ¿sí? Que tiene en cuenta solamente el líquido, ¿sí? La gotita. Y luego definimos el ángulo de contacto cuando esa gotita entra en contacto con una superficie determinada. ¿Está? Bien. ¿Cómo se mide el ángulo de contacto y qué significa? Bueno, lo que acabamos de decir recién. Entonces, el ángulo de contacto es un balance de fuerzas, ¿sí? Entre las moléculas en la gota, es decir, fuerzas cohesivas. Recuerden que las interacciones intermoleculares, ¿sí? En la gota son las fuerzas cohesivas. Y fuerzas entre las moléculas del líquido y la superficie. Y estas se llaman fuerzas adhesivas. ¿Está? Entonces, mide de alguna manera este balance de fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Entonces, si tenemos una superficie, por ejemplo, con grupos polares, ¿sí? Por ejemplo, grupos polares como los grupos alcoholes, estos grupos OH, van a tener mucha afinidad por las moléculas de agua. ¿Sí? Si tengo una superficie tratada con grupos polares, va a tener mucha afinidad con las moléculas de agua. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el vidrio, los silicatos, que es dióxido de silicio. Entonces, eso es muy polar, tiene mucha afinidad sobre el agua. Entonces, cuando tenemos una gota sobre un vidrio, fíjense que el vidrio se moja bastante, por ejemplo, ¿sí? Si no está tratado con estas cosas como les dije recién. Entonces, como tiene gran afinidad por las moléculas de agua, ¿sí? Las fuerzas de adhesión con la superficie son muy grandes y el ángulo de contacto es muy chiquito. Entonces, es una superficie hidrofílica. ¿Sí? Eso es una superficie hidrofílica. Ahora, si el ángulo de contacto, ¿sí? Es mayor, es un ángulo que forma una gotita así, y ese ángulo de contacto es mucho mayor a 90 grados, ¿sí? El ángulo de contacto, esa superficie va a ser una superficie hidrofóbica. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, acá les muestro una fotito de un sistema para medir ángulo de contacto. Es simplemente una cámara, ¿sí? Una cámara de muy buena definición. Se tira una gota sobre la superficie, ¿sí? Una gota, un volumen determinado, siempre es el mismo volumen. Se tira esa gotita y se determina, fíjense acá, el ángulo de contacto. Este ángulo de contacto, fíjense que es una gota que moja una superficie, ¿sí? Esta superficie entonces sería una superficie hidrofílica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver un tema que es muy, pero muy, muy importante por las diferentes aplicaciones que tiene, ¿sí? Que se denomina ascenso capilar. ¿Mm? El ascenso capilar, ¿sí? Vamos a definirlo de la siguiente forma. Tenemos un tubo, ¿sí? Un tubito que es un capilar, con un líquido adentro, y ese líquido va a ascender sobre las paredes, ¿sí? De ese capilar, pero asciende sin que haya nada, sin que haya ningún tipo de presión o vacío externo, ¿sí? Que le permita ascender. Asciende. ¿Sí? ¿Y por qué asciende? Bueno, vamos a ver eso. ¿Por qué asciende? Ejemplos de los ascensos capilares, bueno, por ejemplo, nuestros capilares, ¿sí? La sangre por nuestros capilares circula de esa manera, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos capilares, ¿sí? Donde circula la sangre de esa manera por ascensos capilares. ¿Sí? Eso sería un ejemplo bien concreto. Otros ejemplos, por ejemplo, tenemos acá tenemos varios ejemplos, una cuchara con azúcar en contacto con el café, ¿sí? Por ejemplo, una cucharita que la sumergimos así y vemos cómo el café sube, ¿sí? Humedece todo el azúcar, ¿sí? Sube por las
cavidades capilares, ¿sí?, entre los granitos de azúcar. ¿Está? Una que es re interesante, por ejemplo, cuando vemos la humedad en una pared. Fíjese en una pared que hay humedad abajo, ¿sí? Luego lo que vamos a ver nosotros es como una mancha, cuando se seca eso, vemos como una mancha, como un polvito, una cosa blanca. ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez en una humedad, una pared que está húmeda y tienen todo como unas cositas blancas? Esas cositas blancas, bueno, es obviamente la cal, ¿sí? Y la humedad sube justamente por los capilares en el material. ¿Sí? En el material esas cavidades capilares hacen que el agua suba y a medida que va subiendo va disolviendo, ¿sí?, el calcio que tenemos ahí, que es de la cal, ¿sí?, va subiendo y cuando sube, ¿sí?, luego se seca y queda todas esas manchas blancas. Esas manchas blancas se debe a eso, a que el agua ascendió por los capilares de esa pared, ¿sí?, esa pared que tiene cavidades capilares. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Entonces, definimos al ascenso capilar como un fenómeno por el cual un líquido asciende por tubos muy estrechos, ¿sí?, capilares, ¿sí? Y este proceso es producido por la tensión superficial del líquido también, ¿sí? Y esto va a depender de la relación entre las fuerzas que existen de adhesión del líquido sólido, ya vimos y definimos las fuerzas de adhesión, líquido sólido, y las fuerzas de cohesión entre líquido y líquido, ¿sí? Fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. Ese balance de fuerzas, ¿sí?, hace que se produzca el ascenso capilar. Ya habíamos definido las fuerzas de cohesión atractivas, fuerzas atractivas entre moléculas de una misma fase, y fuerzas de adhesión, fuerzas atractivas entre moléculas de diferentes fases. ¿Sí? Chicos, ¿lo entienden? ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Veamos lo siguiente. Ahora lo expliquemos un poquito más estricto y tratemos de entender por qué se produce ese ascenso capilar. Tenemos acá dos sistemas. Tenemos un líquido, ¿sí?, que es una fase beta, y le pusimos un capilar. ¿Está? Esta es una fase alfa, que es una fase en fase gaseosa, ¿sí?, un gas o el aire mismo. Y este sistema de acá, en la izquierda, no está en equilibrio. Es decir, yo puse el tubo y saqué una foto. ¿Sí? En el instante que puse el tubo saqué una foto. ¿Sí? Y se quedó congelada esta imagen. Y luego, pasado un tiempo, tenemos que esta imagen, la B, sí ya es el sistema en equilibrio. Ya llegó al equilibrio. ¿Está? Entonces analicemos qué pasó. Fíjense que dentro del tubo, fíjense lo que pasó. Hubo un ascenso capilar. Pero veamos por qué se produjo ese ascenso capilar. Vamos a ver lo siguiente. Analicemos. Lo analicemos con presiones. ¿Sí? Acá arriba yo les puse la ecuación de Ion-Laplace, ¿sí?, para que la tengamos a mano, ¿sí?, a la hora de describir esto. Tenemos que la presión 1 es igual a la presión 6. Esto es fuera del equilibrio, antes de llegar al equilibrio. Bien, el punto 1 es este de acá arriba, de la fase gaseosa, igual al punto 6, ¿sí?, que sería la fase gaseosa dentro del tubo, pero lejos de la interfase. Hasta ahí no hay nada extraño, ¿no? Luego tenemos la presión 2, decimos que es igual a la presión 5. Bueno, la presión 2, es decir, la presión inmediatamente por encima de la interfase, es la presión 2, fuera del tubo capilar, y la presión 5 es la presión en la fase gaseosa inmediatamente por encima del menisco, ¿sí?, de ese que forma esa interfase en el capilar. Entonces decimos que la presión 2 también es igual a la presión 5. No hay nada que decir al respecto. ¿Por qué no serían iguales? La presión 2, ¿sí?, la presión 2, vamos a decir que es igual a la presión 3.
¿Por qué decimos esto? Y ya ahora ya nos vamos a tener que poner a analizar un poquito. ¿Por qué sería igual la presión 2 a la presión 3? Bueno, la presión 2 y la presión 3, ¿sí? Fíjense que no estamos en un tubo capilar, estamos fuera del capilar. ¿Mm? Y supongamos que, a ver, la ecuación de Dion-Laplace funciona siempre. ¿Sí? Entonces, hagamos lo siguiente, pongamos la presión 2 y la presión 3 dentro de la ecuación de Dion-Laplace. ¿Sí? Es decir, le llamamos presión in a la presión 2 y presión ext a la presión 3. ¿Está? Esto es muy simple. Veamos, 2 por la tensión superficial. Bien, este término va a ser la tensión superficial de esta tensión superficial, por ejemplo, qué sé yo, que sea agua y en el aire, ¿sí? Podemos tener la tensión superficial del agua dividido el radio de curvatura. ¿Cuál es el radio de curvatura de esto de acá? Esto es una superficie plana. ¿Sí? No estamos adentro de un menisco. Entonces el radio de curvatura acá sería infinito. Si dividimos por infinito, todo este término se hace cero. Por lo tanto, presión in es igual a presión ext. Por eso es que podemos afirmar que la presión 2 es igual a la presión 3. ¿Sí? ¿Me creen, chicos? Sí, profe. Perfecto. Pero acá habíamos dicho que la presión 2 era igual a la presión 5. Por lo tanto, la presión 5 es igual a la presión 3. La presión 5, ¿sí? Esta de acá, es igual a la presión 3. Y hasta acá no tenemos ningún problema. El problema viene ahora. Cuando tenemos que analizar entre la presión 4 y la presión 5, bueno, vamos a la ecuación de Dion-Laplace. Recuerden que Pin era para la parte cóncava y Px para la parte convexa. ¿Sí? Entonces, vamos a la parte cóncava, ¿sí? Va a ser 5 ahora. ¿Está? La presión 5 va a ser la parte cóncava y la parte convexa va a ser 4. ¿Sí? Entonces, esto es P5 igual a P4 más 2 por la tensión superficial dividido el radio. Y acá estamos en problema. ¿Por qué? Porque el radio ya no es infinito. Es un radio finito. ¿Sí? Por lo tanto, la presión in va a ser más grande que la presión o sea, la presión del exterior. ¿Sí? Pero habíamos definido entonces que la presión 4, ¿sí? Era esta de acá. Y la presión 5 era esta de acá. Por lo tanto, la presión 4 es menor que la presión 5. ¿Sí? Es menor que la presión 5. Por lo tanto, habíamos dicho acá que la presión 5 era igual a la presión 3. Por lo tanto, la presión 4 es menor que la presión 3. Entonces, tiene que ocurrir para llegar al equilibrio un balance de estas presiones. Se tienen que de alguna manera balancear. ¿Cómo podemos balancear esto? Bueno, se va a balancear porque acá entonces hay menor presión. Al haber menor presión, lo que tengo que hacer es igualar para llegar a la presión 5. Es decir, la presión 4 se tiene que igualar con la presión 5. ¿Cómo la voy a igualar? Bueno, con esta presión, con esto que tengo acá, que esto va a ser una presión hidrostática, ¿sí? Que va a hacer que el líquido suba por acá para igualar estas presiones. ¿Sí? ¿Cuánto va a subir? Una altura h. ¿Sí? ¿Esta altura h se puede determinar? Sí, lo vamos a determinar ahora. ¿Y de qué va a determinar? Bueno, va a determinar del líquido, de la densidad del líquido y de varias cosas más, como vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Sí? Pero ¿se entiende el fenómeno y cómo podemos explicar por qué ocurre el ascenso capilar con la ecuación de Dion-Laplace simplemente? ¿Sí? ¿Lo vemos, chicos? ¿Lo ven? Sí, profesor. Ahora veamos cómo podemos calcular esto. ¿Sí? Está. Entonces, esto sería otra forma de verlo, otro grafiquito, ¿sí? Menos descriptivo que el de recién. Tenemos la presión externa, la presión del líquido. Y vamos a tener ahora que subió todo esto. Todo esto que subió, ¿sí? Va a ser todo este término, ¿sí? Todo este término que vamos a ver de dónde viene este término. ¿Mm? Estamos.
Una cosita, chicos, yo voy a avanzar un poquito más, ¿sí? Unos 10 minutitos más, ¿sí? Así puedo terminar esta partecita, ¿va? Entonces, tenemos que la presión fuera del tubo, ¿sí? Sobre la superficie plana es la presión externa, ¿va? Como habíamos dicho recién, cuando la película está en contacto con el lado interno del tubo, se produce la curvatura de la superficie, acá, ¿sí? Se produjo esta curvatura de esta superficie. Esta curvatura implica que la presión en el menisco, ¿sí? Es menor que la presión externa, ¿sí? Recuerden que esta presión cuando estaba acá era menor, entonces ¿qué pasa? Tiene que subir, ¿sí? Para igualar a esta presión. ¿Estamos? ¿En cuánto es igual? Bueno, en este término que es 2 veces la tensión superficial dividido el radio, que viene determinado esto por la ecuación de Ion-Laplace. Entonces, la diferencia de presión dentro y fuera del tubo hace empujar al líquido hacia dentro del capilar y alcanza un equilibrio, ¿sí? Hasta que las presiones se igualan. Es lo mismo que vimos recién. Entonces, la columna del líquido ejerce una presión, que esta presión se denomina presión hidrostática, como les dije recién. Y esa presión hidrostática está definida por la densidad del líquido, por la gravedad, por la altura, ¿sí? A la que llegó el líquido. Y compensa la diferencia de las presiones, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Y esa altura, ¿sí? Esa altura, ¿sí? La vamos a definir como 2 veces la tensión superficial, el líquido, dividido la densidad por gravedad por el radio de curvatura, por el coseno de tita. ¿Y qué es el coseno de tita? Ya vamos a ver qué es el coseno de tita, que esto tiene que ver con lo que habíamos visto de ángulo de contacto también. ¿Sí? Ya vamos a ver de dónde viene. ¿Sí? Entonces, veamos de nuevo. Y acá fíjense que ya puse ascenso, entre paréntesis, descenso, ¿sí? Por las dudas, me voy atajando, ¿sí? Voy poniendo ascenso o descenso. Y teníamos, recuerden que habíamos definido la presión hidrostática, que ejercida por la columna de un líquido de densidad tanto y altura h, y va a ser la densidad por la gravedad por h. Ahí vamos a definir estos ángulos. Fíjense, este ángulo va a ser así acá, ¿sí? Cuando tenemos el menisco de esta forma. Pero podemos también tener el menisco de esta forma. ¿Se acuerdan del ejemplo del mercurio? Que teníamos el menisco inverso así. Y el ángulo ahora va a ser este, ¿sí? Pero planteemos la siguiente situación. En el equilibrio, ¿sí? La diferencia de las presiones, ¿sí? Se van a equilibrar estas presiones, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre la presión de la parte cóncava y la presión convexa, de la parte convexa, iba a ser 2 veces la tensión superficial dividido el radio. Eso se acuerdan, ¿no? Y esta diferencia, ¿sí? Iba a ser igual a la presión hidrostática, que es esto que definimos acá. ¿Sí? Justamente esa era la diferencia de presión. La diferencia de presión era justamente la presión hidrostática, que por la ecuación de Ion-Laplace la habíamos definido de esta manera. ¿Se dan cuenta esto, no? Esto es simplemente hacer el delta de P, es pasar la presión externa para el otro lado restando a la presión interna y me queda igual a este término, ¿sí? Y esto es la presión hidrostática. Esto para un θ igual a 0 sería esto y nada más. ¿Sí? Para un θ igual a 0 sería esto y nada más. Θ, dícese de θ, el ángulo este, chicos, ¿no? Con la curvatura de esta superficie. ¿Está? Pero para un θ que es distinto de 0, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer, esta diferencia de presiones ahora va a ser multiplicada por el coseno de θ, ¿sí? Por este ángulo, que era el ángulo como el ángulo de contacto que se formaba antes, ¿sí? Con este coseno de θ, ¿sí? Por lo tanto, para un θ diferente de 0, la altura iba a estar definida por 2 veces la tensión superficial dividido este término que es la densidad por la gravedad por el radio de curvatura por el coseno de θ. ¿Sí? Por el coseno de θ. ¿Está? Entonces, así es como se define la altura, que era lo que habíamos visto en la filmina anterior, ¿sí? Así es que llegamos a esa expresión de la altura a la cual asciende o desciende un líquido en un capilar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto de acá? Me está diciendo que cuanto más chiquito es este capilar, ¿sí? Más grande va a ser la altura.
a la que va a alcanzar el líquido. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo que si tenemos un capilar bien pequeño, ¿cuánto va a ascender? Puede ascender muchísimo. ¿Sí? Puede ascender muchísimo si el capilar es bien pequeño. Cuanto más pequeño sea, esta ecuación me está diciendo que más va a ascender ese líquido. ¿Está? Entonces, si las fuerzas de adhesión del líquido al sólido son mayores, ¿sí?, a las fuerzas de cohesión dentro del líquido, es decir, cuando θ es menor a 90 grados, es decir, este ejemplo que tenemos acá, es decir, las fuerzas de adhesión del líquido al sólido, este es el sólido, este es el líquido, son mayores que las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas intermoleculares de ese líquido, ¿sí?, se va a formar esta curvatura. Si se forma esta curvatura, es decir, θ menor a 90 grados, la superficie del líquido va a ser la cóncava. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, el líquido asciende por el tubo. ¿Sí? Que es lo que habíamos dicho hace un rato. Entonces, el líquido asciende por el tubo por encima del nivel hidrostático. ¿Sí? Entonces, cuando este θ es menor a 90 grados, el líquido que hace, asciende. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, fíjense que el coseno de un ángulo menor a 90 grados es positivo, por lo tanto, todos estos términos son positivos, h es positiva, asciende. ¿Está? Bien, pero ¿qué pasa cuando las fuerzas de adhesión entre el líquido y la pared son menores, son más débiles que las fuerzas cohesivas? Por ejemplo, el mercurio en el vidrio. ¿Qué pasa? Las fuerzas de adhesión entre el mercurio y el vidrio, ¿sí?, son menores que entre los átomos de mercurio. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto que la tensión superficial del mercurio era enorme justamente por eso. ¿Sí? Porque las uniones interatómicas son enormes. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de un metal. Por lo tanto, este menisco va a ser de esta forma. Y si tenemos el menisco de esta forma, este ángulo va a ser mayor a 90 grados. Si es un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí?, pongamos acá el coseno, ¿sí?, de 120, por ejemplo, y va a ser un número negativo. Si es un número negativo, quiere decir que h va a ser negativo. Si h es un número negativo, quiere decir que no se produce un ascenso capilar. Lo que se va a producir acá es un descenso capilar. Por eso es que acá puse descenso capilar también. Entonces, cuando tenemos este ángulo, ¿qué va a hacer con este líquido en el capilar? Se viene para abajo. ¿Sí? Que acá lo describimos bien gráficamente. Fíjense, tenemos este líquido acá, tenemos agua acá en un capilar, tenemos que un ascenso bastante chiquito. Cuando disminuimos el radio del capilar, se ve más aumento. ¿Sí? La altura es, es de mayor valor absoluto. Pero acá, cuando tenemos el mercurio, fíjense que se produce un descenso capilar. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Acá tenemos otro ejemplito más gráfico. Y fíjense que también ocurre lo mismo cuando hacemos un capilar más chiquito, ¿sí?, para el mercurio, desciende aún más. Lo mismo que habíamos visto acá, que cuando tenemos un capilar más chiquito, asciende más, ¿sí? Cuando tenemos un capilar bien chiquito, en mercurio desciende más. ¿Sí? Chicos, ¿lo ven? ¿Sí? Bien, bueno. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a cortar la clase acá. Recuerden, o sea, que cualquier consulta pueden hacerla, ¿sí? Por mail o, bueno, los medios que ustedes deseen. Entonces, una cosa importante.